Bienvenidos al canal Algo Muy Bueno. Esperando que todos se encuentren bien, estoy bien animado para comenzar este nuevo video en este día tan especial. Hoy hablaremos acerca del viaje del Brooklyn, de quién fue Samuel Branham y cómo estuvo relacionado con la historia de Chile. Además de la pionera que fue enterrada en la isla San Juan Fernández, la hermana Hopkins. El día de la partida del Brooklyn se cambió varias veces, pero finalmente, el 4 de febrero de 1846, el Brooklyn salió del puerto de Nueva York. Este se dirigió hacia el sur en su largo viaje. En estas fechas, coincidió que cuando sale el Brooklyn, zarpa el Brooklyn desde Nueva York, los santos de Nauvoo empiezan el éxodo hacia la tierra prometida. El barco del Brooklyn pasó por severas tormentas, ya sea en el mar Atlántico y luego en el Pacífico, en la latitud de Valparaíso, pero en sí, todo el viaje fue agradable. El barco tocó la isla Juan Fernández, famosa por ser la residencia solitaria de Alexander Selkirk, Robinson Crusoe, entre 1704 y 1709, donde después de desembarcar el 4 de mayo pasaron 5 días, también en Honolulu y las Hawaianas, y el 20 de junio, donde permanecieron 10 días, el Brooklyn llegó a Yerba Buena, San Francisco, el 29 de julio de 1846, siendo un viaje de 5 meses y 27 días. Este fue el resumen del Brooklyn. Pronto el Brooklyn se movía hacia el norte a lo largo de la costa chilena, fuera de la tierra. Los pasajeros estaban desesperados por llegar a Valparaíso. Lamentablemente el Brooklyn nunca llegó a Valparaíso. Durante 3 días el barco había navegado a la deriva ante el vendaval, y debido a un viento del este no pudo entrar al puerto. Así que el capitán abandonó Valparaíso como destino y dirigió el Brooklyn hacia Juan Fernández, unas 360 millas de la costa de Chile. Como ya había comentado, este barco había pasado por severas tormentas, y una de ellas fue en la costa del Pacífico, y por ende hubo una tragedia en alta mar. Laura Goodwin Hopkins, una pionera que viajaba en el Brooklyn embarazada junto a su esposo Isaac y 7 hijos, perdió el equilibrio con el movimiento del barco durante la tormenta y fue lanzada por la escalera de la cámara. Ella sufrió prematuros dolores de parto, produciendo algunas complicaciones. Mientras se le atendía, ella rogó a su familia que en caso de morir no la sepultaran en el mar. Lamentablemente, después de una lenta agonía, ella fallecería. Mientras tanto, el barco por 3 días había quedado a merced de la tormenta y como consecuencia del viento, se le hizo imposible llegar al puerto de Valparaíso. El capitán del Brooklyn, Abel W. Richardson, que era un experimentado hombre de mar y poseedor de un excelente carácter moral, y la tripulación, hombres de moral por sobre el promedio, enfilaron rumbo de la embarcación hacia una isla que ellos conocían como un lugar de refugio ante las tormentas. Este lugar era nuestra isla de Juan Fernández. La isla de Juan Fernández se presentó con los primeros rayos de la mañana ante los pioneros el día 4 de mayo de 1846. Era la misma isla que había servido de refugio a Alexander Selkirk, el marino inmortalizado en la obra Robinson Crusoe por Daniel Defoe. Esta vez la aventura de nuestros hermanos había sido motivada por la fe, y la isla en forma especial se convertiría en un punto de apoyo para la familia de Laura Goodwin, al poder dejar ellos sepultadas en tierra firme a la querida esposa y madre pionera. El capitán del Brooklyn dijo lo siguiente: aun cuando la ocasión era muy triste, la presencia de los 6 niños pequeños llorando con gran dolor y el padre en su soledad tratando de consolarlos, más el cansancio del viaje, la sola vista y el pisar sobre tierra firme una vez más fue descanso de la vida a bordo, y con agradecimiento lo disfrutamos. Caminamos por la isla, visitamos las cavernas, una de las cuales nos fue mostrada como la verdadera de Robinson Crusoe, y fue mi buena suerte tomar una buena siesta allí una placentera tarde. Elder Bill Haight, quien fue un apóstol del Señor, se refirió acerca del viaje del Brooklyn, indicando lo siguiente: hablo de las pruebas del viaje que cubrió 24.000 millas en 6 meses. Ese viaje fue terrible, relató. Dependían del viento, así que fue un viaje muy largo. Nacieron bebés, la gente murió y fue enterrada en el mar. La gente vivió sin tocar tierra hasta que desembarcaron en las costas de Sudamérica para conseguir agua fresca. Durante la celebración del sesquicentenario en San Francisco en julio de 1996, él representó a la primera presidencia en la dedicación de una placa donde desembarcó el barco. También dedicó una placa en los terrenos del templo de Oakland, en Temple Hill, que tiene vista hacia la bahía de San Francisco.
Los pioneros marítimos que se están honrando no solo fueron los primeros mormones en asentarse a lo largo de la costa del norte de California, sino que también fueron los primeros colonos anglosajones en esta área. Llegaron el 31 de julio, solo 3 semanas después que se izara la bandera estadounidense sobre lo que había sido territorio mexicano. Con motivo de la visita a nuestro país, el de Hugh B. Brown, a principios de la década del 60, un artículo de prensa de Santiago evocó la relación entre los mormones y los chilenos en el siglo XIX, como una historia de amistad. La cita dice lo siguiente: cuando las campanas del oro de California tocaron a rebato a fines de 1848 y acudieron hombres de todas partes del mundo, y los chilenos un número que llegó a 30.000, y los mormones por la cercanía de San Francisco, Sacramento y el río Fraser, se contaron también entre los primeros mineros y pobladores. Como otras colectividades que se dedican al trabajo, los mormones recibieron con interés a los chilenos que eran valiosos como elemento de trabajo y por su aporte al progreso. Sus naves llegaban en gran número y algunas se quedaban en la playa para servir de viviendas, almacenes y hasta como postas de primer auxilio. Los chilenos levantaron barro y hasta fundaron una villa. Ellos llevaban para su venta trigo y harina, otros productos de la agricultura y hasta casas por armar, gran parte constituían núcleos de trabajo. Eran buenos trabajadores en los caminos, en las minas, en la construcción. Eran además uno de los contados grupos que hacía frente a los galgos, precursores de los gánsteres, y los cuales recibían la escoria que arrojaban todas las naciones. Eran temidos por su audacia y su violencia. Aunque los chilenos comenzaron a dispersarse, contaban en San Francisco con un barrio que denominaba Chilecito. De allí salían a defender a víctimas de los galgos, cuyos más atrevidos enemigos era el antiguo jefe de los mormones de la región, el norteamericano Branham. El asalto a Chilecito. La bravura del chileno y el apoyo de los mormones a ellos quedó de manifiesta cuando su campamento Chilecito fue atacado por una pandilla llamada Galgos en California. El siguiente relato resume muy bien estos antecedentes que hablan muy bien entre la amistad entre los mormones y los chilenos en California en el siglo XIX. No se sabe con qué motivo Chilecito fue atacado, saqueado y destruido por estas langostas humanas. Sus moradores no tenían medio de defensa y fueron cogidos, para colmo, de sorpresa. Todo lo que pudieron hacer fue contestar con lluvia de piedras cuando ya sus carpas y barracas estaban arrasadas o eran pasto del fuego. Tal fue la indignación popular que un pacífico mormón se trepó al tejado de su casa y animó al pueblo para organizar la persecución de los criminales. De resulta de este encuentro se improvisó una guardia cívica armada de pistolas y cuchillos que después de un día de faena logró acorralar a una parte de la banda. 18 de sus miembros fueron maniatados y llevados a un buque de guerra. Para don Vicente Pérez Rosales, quien viajó a California, los galgos de San Francisco eran una sociedad de bandidos compuesta de vagos, jugadores y borrachos, que, unidos por la mancomunidad del crimen, tenían por lema salirse siempre con la suya, precedándolo en todas partes el asco y el miedo que infundían con su provocada presencia en todas partes, la camorra y la violencia que no les perdían pisada donde establecía sus reales. Finalmente ocurrió lo que tenía que esperarse de aquellos bandidos, a quienes nadie había logrado domar. Atacaron un día el barrio de Chilecito. Los habitantes se defendieron como leones. Algunos historiadores han contado que este episodio en el cual chilenos y mormones aparecen unidos en la defensa. Para los chilenos en California, Chilecito se había convertido en una reivindicación nostálgica de la patria lejana, y uno de ellos, don Vicente Pérez Rosales, escribió sobre el episodio del asalto a Chilecito lo siguiente. Branham, el ex mormón, informado por algunos chilenos de lo que ocurría en la puntilla, se lanzó lleno de justa indignación sobre el tejado de su casa, y dando desde allí grandes voces para llamar al pueblo a reunirse, con breves y enérgicas palabras manifestó que ya era tiempo de ejemplarizar tan inauditos desmanes contra los hijos de un país amigo, que mandaba día a día a San Francisco, junto con la mejor harina, flor, los mejores brazos del mundo para cortar adobes. Propongo, agregó, para hacer el desagravio más completo, que chilenos de buena voluntad, capitaneados por ciudadanos de los Estados Unidos, acudan en el acto de aprehender a los perturbadores de la orden. Un hurra general que retumbó en la puntilla agredida, y la presencia casi instantánea de los improvisados protectores del orden pusieron término a una salvajada que pudo haber acarreado las más desastrosas consecuencias. Mi padre, Rodolfo Acevedo, entrega una opinión acerca de Samuel Branham, el cual dice: en mi opinión, la actitud de Samuel Branham al salir en defensa de los chilenos fue lo que nosotros en Chile llamamos una vuelta de mano.
ya que también evocaba el recuerdo de la ayuda que los chilenos le habían brindado al Brooklyn cuando este barco con pioneros mormones recaló en la isla Juan Fernández en 1846. Samuel Brannan iba a cargo del barco y los pioneros que vivían en California recordaban la experiencia vivida en territorio insular chileno, donde pudieron reparar la embarcación y consiguieron alimentos y agua fresca para continuar viaje hacia California. También ellos recordaban que una pionera había quedado sepultada en ese pequeño territorio chileno en medio del Océano Pacífico, la hermana Laura Goodwin Hopkins. Interesante resulta señalar que don Vicente Pérez Rosales, en su obra Recuerdos del Pasado, como un testigo personal de la aventura californiana de los chilenos, se refiere a Samuel Brannan como el ex mormón, hecho esto que se ve confirmado por los propios historiadores mormones que señalan que Brannan, al fracasar en su intento de que el presidente Brigham Young llevara a los santos desde las montañas rocosas hasta California, había terminado por apartarse de la iglesia. Sin embargo, los esfuerzos de Brannan para convencer a Brigham Young de lo prudente de ir del Valle de Sacramento no tuvieron éxito. El gran dirigente se había decidido, él sabía a dónde se dirigían. Brannan permaneció con los pioneros hasta que llegaron al Valle del Lago Salado, donde se hizo evidente que nada alteraría su elección. Decepcionado, regresó a California y pronto se alejó de la iglesia. El presidente Guilford Woodruff, por su parte, nos dejó el siguiente recuerdo del encuentro de Brigham Young con Samuel Brannan. Escuché al presidente Young darle la respuesta a Samuel Brannan en el siguiente lenguaje, golpeando su bastón en el suelo: no señor, yo voy a detenerme aquí, yo voy a construir una ciudad aquí, yo voy a construir un templo aquí y yo voy a construir una nación aquí. Y con la ayuda de Dios, él vivió para ver todo eso cumplido. En la primavera de 1847, Brannan se apuró para reunirse con el presidente Brigham Young para convencerlo de llevar a los santos a California, aun cuando su plan fue rechazado. Brannan continuó en vano usando cada mecanismo persuasivo para cambiar el parecer del presidente Young. Brannan regresó a California, llegó a ser extremadamente rico, perdió todo y murió en la pobreza sin siquiera el suficiente dinero para comprar un cajón. Interesante, vemos lo que le pasó a Samuel Brannan con toda la experiencia que vivió. Espero que le haya gustado esta sección, recordando cómo nuestro país estuvo ligado a los pioneros desde la gran época pasada. Espero que lo hayan disfrutado y se hayan nutrido de la buena palabra. No olviden suscribirse y dar like al video, porque nos ayuda bastante para que sigamos creciendo y se siga esparciendo todo esto de la hermosa historia de nuestro país vinculado con la historia de la iglesia. Esto, recordar que son escritos e investigaciones por Rodolfo Acevedo, quien fue historiador de la iglesia antes de fallecer en febrero del 2012. Gracias.